El placer de presentar, ya lo hice la otra vez y siempre me da mucho orgullo, al doctor Juan Carlos de Pablo, economista, escritor. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Este espacio se llama Bulateando, es de Tomás Bulat, pero lo vamos a... Ya veo que estás ahí. Sí. Tomás está preso, ¿qué le pasa? Y nada, de vez en cuando me agarra así un ataque de protagonismo, entonces le pago un pasaje para que viaje, ahí se va y... Viste, hay gente que le pagan para hablar, a mí en este caso tengo que pagar para que alguien me escuche. Así está mi situación ahí. Vos sabés que la otra vez leí un trabajo muy interesante que partía de un hecho observado, y es que el ser humano cada vez pesa más. En el siglo XIX el peso medio de los seres humanos menos que ahora. Y la explicación que el tipo tenía era fantástica, porque el tipo decía, en el siglo XIX te pagaban para hacer ejercicio, porque el trabajo manufacturero era básicamente manual. Y ahora tenés que pagar para hacer ejercicio, tenés que ir al gimnasio. Entonces, como es más costoso, aumenta el peso de la gente. Ahí está, cambió el incentivo. Juan Carlos, primero, muy interesante, sé que me lo mandaste ayer, no pude leerlo, te soy completamente honesto, no empecé todavía ni a ojearlo, pero Bodas de Oros Profesionales, Sí. Tu último libro. ¿Por qué? Y tirame dos reflexiones de por qué el oyente lo tiene que leer. Leer, en el caso que no sea un economista, puede ser digamos, de interés general, de curiosidad, porque es una trayectoria de medio siglo en Argentina, entonces se va a encontrar con cosas que tienen que ver con la realidad que estuvo viendo. Pero tiene algunas, digamos, destinatarios más o menos claros, uno de los cuales son, por ejemplo, los actuales estudiantes de economía o los economistas jóvenes, porque cuando uno cuenta, digamos así, una trayectoria, puede inspirar. Hay gente que probablemente demanda mucho, dice, si yo no encuentro la gran oportunidad, estoy muerto. La oportunidad hay que salir a buscarla. Si yo no encuentro el fuego sagrado de la vocación, yo estudié economía casi de carambola, etcétera. Entonces creo que uno puede, digamos así, darle alguna pista para que alguien, digamos, se ubique más rápido, ¿no? Para lo que antes decían todo era más fácil, vos sos un ejemplo de hijo clase media, panadero creo, a Harvard, ¿no? Bueno, sí, evidentemente mi papá trabajó, digamos, en mi casa había algunas, siempre se comió, nunca sobre los mangos, mi viejo siempre laburó, es decir, vos recibías algunos mensajes básicos, y encima del lado materno había una tienda, con lo cual creo que antes de aprender a leer y escribir supe lo que era el riesgo crediticio, cuidar los costos y ese tipo de cosas que se te meten en la sangre. Stanley Fischer, que también nació en 1943, en su casa, en Zimbabue, que es donde él, digamos así, nació, también había un negocio, y cuando cambiamos anécdotas hay cosas mucho más, muy, digamos así, similares. Y eso que vos decís de terminar en Harvard, creo que es importante, porque muestra lo que era en aquel momento, y que uno tiene que hacer todo lo posible para recuperarlo, la educación pública, hoy diría accesible, pública o privada, como medio de movilidad económica y social. Soy un ejemplo de los tantos que tenemos en la Argentina, de que a través de la educación superó ampliamente a los, digamos así, a los padres. Y en Harvard, creo que hay que decirlo porque me llenó muchísimo de orgullo, que los únicos tirados éramos los argentinos, porque los americanos, en Harvard sí había demostraciones contra el apartheid de Sudáfrica, cosas por el estilo, pero creo que en el Departamento de Economía había un solo negro, y yo siempre dije que lo pusieron para ver cómo era, pero realmente yo no estudiaba con los hijos de los obreros americanos. Y los extranjeros, todos muy buenos tipos, grandes amigos míos, pero uno era hijo del rector en Colombia, el otro de un embajador, el otro de un latifundista. Los únicos tirados éramos los argentinos, y como te digo, es un reflejo de lo que era la educación en aquel momento, ¿no? Hoy te toca formar parte de la educación de nuevos economistas, y en el fondo hay, como en el periodismo lo llaman grieta y demás, una división profunda de la interpretación de la economía, Sí. De la reivindicación de algunos, creo que toman las primeras páginas y los títulos si no lo leyeron, pero de Marx, de Keynes, Sí. de los grandes economistas. ¿Qué le explicarías a un alumno, algún oyente que nos esté escuchando hoy? Primero, que nos está escuchando, el periodismo siempre exagera las diferencias. Milton Friedman probablemente exagerara por el otro lado, porque él decía, los economistas estamos 98% de acuerdo, solo discutimos el 2% restante. Y vos sabés, prendiendo la televisión, que hay programas de televisión que no buscan a clarificar las cosas, sino armar caos, armar despelote, y para eso siempre tenés dos economistas, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Así que la primera cosa que le tenemos que decir al oyente es que no hay tantas diferencias. Ahora, la segunda cosa que hay que decir es que evidentemente
entre la gente que opina, particularmente desde el punto de vista público, hay distintos niveles de conocimiento, distintos niveles de coraje y distintas roles que están jugando. Por ejemplo, yo veo con bronca, si vos querés, algunos colegas míos que porque quieren quedar bien con algún candidato presidencial de turno, dicen estupideces, dicen cosas que no tienen nada que ver con la realidad, no han leído la historia o se lo olvidaron o lo que sea. En cuanto a la reivindicación de algunos economistas, como puede ser Marx, Keynes, Schumpeter o el que se te cante. Historia del pensamiento económico, para mi gusto, está enseñada de manera mucho más pobre o limitada o casi inexistente de lo que a mí me gustaría. Porque yo, de grande, leí los originales. El único original que vos lees en la facultad es la Teoría General de Keynes, que no es un libro ordenado, es un despelote. Él era un gran escritor, pero ese libro lo escribió a la rajada. Pero vos nunca lees en la facultad, te digo, El comienzo de la riqueza de las naciones, o el capítulo 7 de David Ricardo, o el manifiesto comunista de Marx. Y realmente uno tiene que ir a los originales para ver qué es lo que pasa. Ahora, después de mirar, lo que tiene que hacer es pensar. Y pensar es una cosa muy específica. Ejemplo, a mí no me van a correr con que me voy a inspirar en Marx para entender la crisis económica financiera, porque Marx escribía a mediados del siglo XIX, donde el sistema monetario y financiero era una cosa absolutamente limitada. Ahora, si vos me querés decir, bueno, ¿por qué no miramos lo que dijo Marx sobre la evolución de la jornada laboral? Puede ser, ahí podemos. Entonces, uno tiene que mirar la otra cosa, Claudio. Cuando uno es un economista aplicado, un tipo dice, yo soy clásico, yo soy, ¿cómo hace? ¿Yo soy ortodoxo o no ortodoxo? Señor, si usted es un economista aplicado, usted tiene que orientar toda su actividad, el eje suyo es el problema que tiene adelante. Entonces yo puedo ser en una instancia clásica, en otra keynesiana, en otro marxista, lo que sea, dependiendo del tema que tenga, digamos así, que resolver adelante. No es una cosa totalizadora o dogmática, sino una cosa absolutamente pragmática. Eso viene con conocimiento de la técnica, experiencia, reflexión, etcétera. Trato de transmitírsela a los alumnos de la mejor manera que pueda. Juan Carlos, todos los domingos, mira, siempre, yo sé que a vos no te gusta que te elogie tanto, pero bueno, es lo que siento. Leo contexto lo que publicás en La Nación. Sí. Y siempre es un reportaje a un economista tratando de interpretar la realidad de hoy de que hubiese dicho tal economista. Sí. Hoy jugamos con la consigna, con los oyentes, que por suerte participaron mucho, en el momento de la situación de hoy, donde perdimos poder adquisitivo y donde alguien tiene que restringir gastos y cómo eso afecta en la economía. Sí. ¿En qué economistas te inspirarías para participar en esta? Bueno, uno evidente es Keynes. Keynes, vos sabés que iba a los programas de radio en la década del 30 y le decía a las amas de casa y a las señoras de la clase media, por favor gasten. ¿Por qué? Porque en la crisis, en la década del 30, evidentemente que el problema no era un Estado que asustaba, sino un Estado tan una realidad tan dramática que los inversores, los empresarios, aunque vos les regalaras el crédito, en el sentido de tasa de interés cero, ¿no?, que no tienen que devolver la guita, no tenían ganas de hacer nada. Entonces lo que decía Keynes es, por favor, gasten. Le decía a la señora, gasten, porque, como vos dijiste antes de presentarme, el gasto de uno es el ingreso del otro. Es decir, el peluquero que tiene ganas de escucharme y pagarme una conferencia, si yo no me voy a peluquear, no tiene guita, entonces yo tampoco doy la conferencia y es una espiral para abajo. Ahora, entendamos el contexto en el cual él lo dijo en la década del 30, con una cosa absolutamente espantosa. Estoy leyendo la biografía de un tipo que era un literato, ahora no me acuerdo cuál era el apellido, pero que vivía, creo que en Austria, en la década del 30. El tipo dijo, mirá, la situación era tan desesperante que vos o eras fascista o eras comunista, no había otra cosa. Y suspiraban por Stalin, ignorando las barbaridades que estaba haciendo, porque decíamos que se había resuelto el problema económico. La crisis del 30 fue una cosa verdaderamente dramática. En este momento, la situación, digamos, es distinta. Acá vos tenés un problema de incertidumbre creado por el Estado. Entonces, pedirle al propio Estado que solucione el problema es difícil, particularmente porque tiene nombre y apellido. Es el gobierno al que no le crees. Entonces, recién un tipo estaba diciendo ahí, de los testimonios, que dice que vendió el auto para comprar divisas. Bueno, no importa si está bien la decisión o lo que sea, pero esa persona no hace eso porque un día se despertó y es más perverso que el día anterior, sino en función de lo que cree que va a pasar el próximo año y para adelante. Entonces ahí tenés un ejemplo de lo mucho que uno puede pensar, digamos. Ahora, me tomo ciertas libertades, ciertamente que vos te das cuenta que como
invento los reportajes, no le voy a hacer decir a Hayek que el socialismo es una genialidad o a Marx que el capitalismo es la salvación. Fuera de eso me tomo algunas libertades. Entonces, si tengo que tomar ese tema que es relevante, un candidato sería Keynes, pero debe haber otros. Juan Carlos de Pablo, escritor en este caso, sus bodas profesionales, muchísimas gracias por tu tiempo. Chao, querido, fuerte abrazo.